Buenas, el día de hoy les vamos a hablar sobre la Constitución de 1824, así que comencemos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 fue establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación, poder legislativo, ejecutivo y judicial, entre los tres órdenes diferenciados del gobierno federal, el federal, estatal y municipal, y entre todos aquellos y los ciudadanos. Asimismo, fija las bases para que el gobierno y para la organización de las instituciones que en el poder se asienta y establece. Cabe decir que la función más relevante de la Constitución es posibilitar la inclusión de los sujetos en la vida política, mediante la organización pública del poder político, la democracia y los derechos fundamentales. En la dimensión simbólica, el constitucionalismo expande con un discurso de inclusión constitucional esos logros. La evolución del derecho constitucional, junto con el derecho internacional, han traído nuevas formas de inclusión mediante derechos colectivos para los pueblos indígenas. Estos dispositivos pueden correr los mismos riesgos del simbolismo negativo de una inclusión simbólica. La Constitución contiene los principios y objetivos de la nación, establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades, limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías para hacerlas efectivas. Contiene 136 artículos y 19 transitorios, distribuidos en 9 títulos. ¿Cuáles son los artículos más importantes de la Constitución? Son los derechos fundamentales y libertades públicas sometidas a una especial protección: la vida, la integridad física y moral, la libertad ideológica y religiosa, la seguridad, el honor y la intimidad, el domicilio, la libertad de expresión y creación, reunión, asociación y petición. El 4 de octubre de 1824 entró en vigor la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, siendo un documento de carácter jurídico y político que estableció el sistema político federal y tuvo como fin principal el de declarar el carácter independiente de México como país. La creación de esta Constitución Federal se dio tiempo después de concluido el primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide y que México se declarara una nación independiente. Entonces se estableció un gobierno provisional que convocó un Congreso Constituyente. Se reunió el 5 de noviembre de 1823 y días después, el 7 de noviembre, se celebró su constitución solemne. Lo que pretendía este Congreso era tratar de conciliar las tendencias políticas existentes, y después de varios debates se aprobó el 24 de enero de 1824 el documento llamado Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. En ella se establecieron las bases fundamentales para la Constitución Mexicana. El Congreso Constituyente siguió con sus sesiones hasta el 5 de octubre de 1824, cuando clausuró sus actividades. El día anterior, el primer presidente de la República, el general Guadalupe Victoria, había jurado solemnemente la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en esa fecha, que terminó de manera definitiva la vigencia de la Carta Española de Cádiz de 1812. La Constitución de 1824 se conformó por 7 títulos y 171 artículos, y esbozó una mezcla de antecedentes hispánicos y estadounidenses, es decir, una combinación de lineamientos provenientes tanto de la Constitución Liberal Española, promulgada el 19 de marzo de 1812 por las Cortes reunidas en Cádiz durante el periodo de lucha contra el gobierno de José Bonaparte impuesto por el ejército francés, como de la Carta Federal de los Estados Unidos, aprobada en Filadelfia en 1787. Por otro lado, se considera este documento el resultado de la Guerra de Independencia, cuyos conceptos trascendieron hasta la Constitución de 1917 que nos rige hoy en día. Ejemplos de estos son soberanía nacional, derechos humanos, federalismo, división de poderes y democracia representativa. Algunos de los artículos más significativos son los primeros 6. Declaran a los Estados Unidos mexicanos como país libre e independiente, establecen los alcances del territorio, proclaman una sola religión, definen los estados de la República y anuncian la división del supremo poder de la Federación en legislativo, ejecutivo y judicial. Y eso fue todo. Muchas gracias.